aquí en tu iglesia, porque Señor, reconocemos que es tu voluntad, es tu misericordia la que nos permite vivir, y también la libertad que tenemos de poder reunirnos en un lugar como este para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, y te ruego que hoy nos hables a través de ella y que, Señor, haz cambios en nuestra vida, lo que necesitamos cambiar, Señor, que podamos entender tu voluntad y ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tengan ahí su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Hemos estado hablando los viernes sobre el ser miembro de iglesia, y todo esto viene porque, bueno, las estadísticas mencionan porque muchas iglesias evangélicas, cristianas, han ido en decadencia. Entonces, lo que hemos estado viendo estos viernes, bueno, hay un libro que se llama Soy un miembro de iglesia, y este libro, el autor, él ha investigado y ha encontrado las razones por las que las iglesias han estado en decadencia. Y muchas de esas razones son las actitudes que pudiéramos tener como miembros de iglesia. Entonces, lo que estamos viendo estos viernes es precisamente pues ver las actitudes que debemos tener, reforzar si las tenemos, y si no, pues hay que hacer algunos cambios en nuestra vida. Sí, y bueno, ya vimos en uno de los viernes sobre el ser un miembro diligente, es decir, estar presto y estar en el momento que se necesita estar ahí, es ser diligente. Entonces hay que tener una actitud de diligencia ante la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. El siguiente viernes vimos lo que era el ser un miembro que provoca la unidad de la iglesia, es decir, tener una actitud de unidad donde busquemos siempre que cada uno de los que formamos la iglesia estemos unidos en amor. Y para eso hablamos del perdón, poder quitar esas raíces, de esa falta de perdón que a veces hay y que no permite la unidad. Hoy vamos a ver otra actitud. Sí, dale, Carolina. La actitud que vamos a ver hoy tiene que ver con el hecho de no imponer, o no impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. ¿Sí? Así es esta actitud de pues, no querer imponer mis gustos o mis preferencias. El ser humano por naturaleza, y eso lo dicen los que han estudiado el comportamiento humano, el ser humano cuando nace centrado en sí mismo. Y ustedes pueden ver a un bebé no le interesa si la mamá está dormida. Él tiene hambre, pega el grito y la mamá tiene que levantarse, y si no se levanta, pues llora más fuerte. Entonces, por naturaleza nacemos así, centrados en nosotros mismos, ¿sí? Pero obviamente con el tiempo vamos entendiendo que no somos los únicos en el universo. Vamos creciendo y entendemos que mi mamá y yo pues no somos uno mismo, que no es mi esclava y que yo tengo que tener cierta consideración. Entonces ya de más grandes, como que ya, mamá, no te levantes, yo te hago el desayuno. Y dijeron las mamás, ¿dónde hay de esos? ¿Sí? Bien, pues en las iglesias pudiera suceder lo mismo. Sí, dale. Bueno, es común ver niños, y yo creo que todos hemos visto niños que discuten y se pelean porque cada quien quiere que se hagan las cosas como quieren. ¿No han visto eso? ¿No han visto los berrinches de los niños? Que yo quiero así, yo quiero hamburguesa, y el otro, yo quiero tacos. Y empieza la discusión, y el papá, ¿saben qué? Ni hamburguesas ni tacos, porque aquí se hace lo que digo yo, quesadillas. ¿Sí? ¿Se han visto ver niños pelear así? Sí, bueno, y eso lo hacen solamente los malcriados. Lo bueno es que con el tiempo crecemos, nos convertimos en adultos y maduramos, y jamás se vuelve a ver actitudes así. ¿Verdad? ¿Verdad que ya no? ¿O sí? Lo triste es que todos bien, que va a haber desayuno el culto de resurrección, y empiezan, que yo quiero menudo, que yo quiero pozole, ¿qué va a haber? Entonces no voy. Si no hay chilaquiles, yo no voy. Eso es querer imponer nuestros gustos y preferencias, y eso obviamente pues no ayuda mucho a las iglesias. Y lo triste es que existen cristianos que parecen chiquillos malcriados, que quieren todo a su manera. Y esa es una actitud que tristemente ha ido trayendo decadencia a muchas iglesias por miembros así, que quieren que se hagan las cosas a su manera. ¿Sí? Y obviamente cuando un cristiano, bueno, cuando hace un berrinche o una rabieta, obviamente no se tira al piso. Imagínese un adulto que haga eso. ¿Qué pensaría usted de un adulto que se tira al piso a hacer un berrinche? Porque los niños lo hacen. ¿Mande? ¿Cómo? Que está endemoniado, que una crisis epiléptica o algo así. Porque no es normal que un adulto se tire al piso y patalee y no, ya no quiero. Pero hay unos que internamente lo hacen.
Y que aprietan las manos así. Por dentro están tirados en el suelo y berrincheando. Dice. Bueno, sí se entiende la palabra. Bien, en una congregación, dale a la siguiente, en una congregación es probable que haya muchas cosas que no nos agraden. Es probable. Yo no sé si a usted le gusta el color negro. Es probable que diga, hermano, ¿y el negro ahí por qué? A lo mejor no le gusta el color gris. A lo mejor no le gustan las bancas y preferiría sillas. A lo mejor no le agrada pues que se presenten diapositivas o que ponga ahí fotos a veces de caricaturas o programas de televisión. A lo mejor no le agrada. Porque es cierto, va a haber muchas cosas en las iglesias que no nos agradan, pero estamos aquí no para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para satisfacer las necesidades de los demás. Para eso estamos aquí. Sí, en realidad, cuando uno cree en Cristo, renuncia a sus propios derechos. Y ahorita lo vamos a ver, porque Jesucristo vino a demostrarnos y a enseñarnos cómo se debe vivir. Él mismo dijo, yo no vine a qué, yo no vine a ser servido, vine a servir. Va a haber cosas que no nos agradan, sí, pero estamos aquí precisamente para servir al prójimo. Estamos aquí para dar, estamos aquí para sacrificarnos. Jesús mismo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que dice, niéguese así. Preferencia, aquí no cuenten gustos. Estamos para satisfacer las necesidades de los demás. Entendiéndose que los demás no somos nosotros, somos los que están allá afuera, los que van llegando de afuera. Estamos para satisfacer. Y mañana mismo hay oportunidad, mañana sábado y domingo, de salir de nuestras cuatro paredes para servir a la comunidad. Por eso cuando vamos a dar acción social, estamos sacrificando el sueño, las ganas de estar acostado un sábado que supone que es para descansar. ¿Por qué en sábado? Póngame sombrita, si no, no. Sí, estamos para otra cosa. Sí, bueno, dale Jesús mismo, los seguidores de Jesús, los que estaban cercanos a él, hubo una ocasión que se pusieron ahí como a discutir. ¿Sí se acuerdan de esa parte de la Biblia que estaban así como, no sé si estaban haciendo rabietas, yo soy el mero, no, que tú, y ahí pues el Señor tuvo que entrar al quite, ¿sí? Porque Jesús a sus discípulos los dejaba perplejos cuando lo oían, porque algunos de ellos tenían la costumbre así como que de pelearse entre sí o discutir sobre quién era el primero. Pero Jesús les dice en Marcos 9:35, y si lo quieren buscar, ¿sí? Dale a la siguiente. Jesús les dice, él se sentó y ya los 12. Yo creo que Jesús los vio como niños ahí, no, yo soy el primero, yo voy a estar a tu lado, no, yo los vio y dijo, estos chamaquitos, vengan por acá, vengan. ¿Quiénes? Los 12, vengan a la oficina. ¿Cómo decía el hermano Trejo? Al cuartito. Ahí van los 12 y Jesús los siente y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Caray, imagínense que han de haber dicho los discípulos, no, entonces yo no. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el último y el que sirve a todos. A ver, lávale los pies a Pedro, que el que tiene los dedos más calludos y llenos de juanetes. Lávale los pies. Jesús vino a dar ejemplo de eso, de que no se imponen las preferencias ni los gustos. Dice esto ahí en Marcos 9:35. ¿Cómo le parece la respuesta que Jesús les dio a los discípulos? Los discípulos estaban al lado del maestro, de Jesús, el que hacía milagros, sanaba enfermos, levantó muertos. Jesús ya era popular. Todos los discípulos estaban como que Dios va a ser el primero, yo soy el consentido. Y Jesús les dice, aquí el que quiera ser el primero tiene que ser el último. ¿Qué tal? ¿Qué nos parece esta respuesta? Dale, Carolina. ¿Qué nos parece esta respuesta? No, se lo merecían los discípulos porque, ¿qué es eso de querer ser el primero? Pues este texto también es para mí y es para usted. Este texto es para ambos, no solamente para los discípulos, sino para nosotros también, porque lo debemos aplicar a nuestra vida. Como miembro de la iglesia, mi motivación no debería ser mis gustos, ni que lo que yo pienso o lo que me interesa sea lo primero. Pues no, aquí yo mando. ¿Saben qué? Vamos a pintar la iglesia. A mí me gusta el verde y de verde. ¿Quién está de acuerdo que se pinte de verde? Pues, ¿cómo? La verdad, verde. Bueno, pero no para un templo, ¿sí? Pero de repente queremos imponer nuestros gustos y definitivamente Jesús nos enseña de que como miembros mi motivación no es que mis gustos figuren en primer lugar,
se supone, según este pasaje, que yo debo ser el último, no el primero, pues. Entonces este pasaje sí nos mueve un poquito el tapete, así que si pensamos que esto se trata de nosotros, pues no, se trata de Jesús y del prójimo. Tengo que ser un siervo. Jesús vino y Él dijo que Él vino a servir. Entonces nos dio el ejemplo, entonces yo tengo que ser un siervo. A ver, repita conmigo, tengo que ser un siervo. Yo no estoy aquí para que me sirvan, estoy para servir. ¿Usted también? ¿Usted está aquí para que le sirvan o para servir? Imagínense que todos, hermanos, aquí todos queremos servir. Pues si a quién servimos, si a todos quieren servir, pues no va a haber ninguno a que se le sirva, ¿no? Pues que allá afuera hay mucha gente que necesita que le sirvamos, que le ayudemos, que le motivemos, que lo acerquemos a Jesús. ¿Qué significa ser un siervo? ¿Alguien me puede dar una definición? ¿Qué significa ser un siervo? ¿Esclavo? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿O cómo lo entiende? ¿Cómo? ¿Perdón? Uno que para servir, un esclavo, ¿qué más? En la palabra, en la Biblia encontramos muchas veces la palabra siervo. Dale a la siguiente. Sí, la palabra siervo en el Nuevo Testamento aparece 50 veces. La palabra siervo aparece 50 veces. Algunas veces se refiere a una persona que desempeñaba una función en algún hogar, así como como la servidumbre, pues como sirvienta, chacha, pues como la muchacha o el muchacho, ¿sí? En algunas veces se refiere a alguien que hacía esas labores en el hogar, pero en otras se usaba para representar la función que debemos tener los creyentes, de siervo, de servir, del servicio, ¿sí? Viene ahí, se refiere a eso. Pero también en el Nuevo Testamento aparece la palabra siervo o sus derivados o sus sinónimos aparece más veces. O sea, la palabra siervo aparece 50 veces, pero los sinónimos aparecen más de 50 veces. Entonces eso nos debe llevar a entender que en la Biblia la palabra servir es muy importante. Otra vez Jesús mismo dijo, yo no vengo a que me sirva, vengo a servir. Para Jesús era bien importante el servir, el que los discípulos, el que sus seguidores entendieran cuál era la actitud de Él como Hijo de Dios y cuál debería ser nuestra actitud como seguidores de Jesús. El que quiera ser el primero tiene que ser el último y el siervo de todos. ¿Usted le gustaría ser el primero? ¿Le gustaría sentarse y cuando llegue al cielo sentarse a la diestra de Jesús? Tendría que ser aquí el último y el siervo de todos. Eso lo dijo Jesús. El que quiera ser el primero tiene que ser el último y siervo de todos. Jesús nos mandó a ser el último. Jesús nos mandó a ser el último de todos y servir a los demás. Esa es la instrucción de Jesús. Entonces, no vuelvo a insistir, mañana tenemos una oportunidad de servir. Pues. Aquí hay mucha oportunidad de servir. Pues. Bastante. Hay que servir. Hay una frase que aquí se ha dicho, el que no sirve, pues no sirve. O sea, si no sirves del verbo servir, de ser siervo, pues no sirves del verbo no servir. ¿Cómo del verbo pues no funciona? No funciona. De no ser útil, ¿sí? Entonces hay que servir. Jesús nos lo manda. Dale a la siguiente, Carolina. Pablo también dijo, después de que él se convierte a Jesucristo, él declara en Efesios 3 del 7 al 8, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Fuerte. ¿Alguien quiere servir en este momento leyendo? Bien, Pablo, cuando habla de fui hecho ministro, está hablando del servir. Y además dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
O sea, no de Todos Santos, porque sabían que el pueblo se llama Todos los Santos, así se llama, pero aquí todos decimos Todos Santos y se llama Todos los Santos. Bueno, Pablo se refería no al pueblo, se refiere a que él mismo entendía que por la gracia de Dios se había convertido en siervo. Y como siervo, como hijo de Dios, él se consideraba a sí mismo no porque tuviera estima ni porque se menospreciara, porque él entendía que él no merecía ponerse un nombre alto, sino él decía, soy el más pequeño. Incluso decía, de los pecadores, soy el primerito, soy el más pecador de todos. Pero por la gracia de Dios me dio el ministerio para servir. Pablo lo decía después de que se convierte al Evangelio. Nunca encontraremos gozo en pertenecer a una iglesia si pretendemos salirnos siempre con la nuestra. Y si no, fíjese, alguien o un niño o un adolescente, un adulto que pretende salirse siempre con la suya, definitivamente no lo va a lograr, pues. Porque necesitaría que todos con los que convive estén sometidos a él. Y como no existe un lugar así, la persona que quiere salirse con la suya y no lo logra, siempre vive con una actitud de amargura, pues, de resentimiento, porque no se hace lo que yo digo y siempre, y quejándose, criticando. Es que no me gustó esas flores, yo no sé quién las puso. Es un ejemplo, Yo las puse, ¿y qué? Dicen a mí, yo las puse, y si no te gustó, te aguantas, ¿sí? Nunca vamos a encontrar gozo si pretendemos que se cumplan nuestros deseos o nuestros gustos. La paradoja, ¿sí?, es que el mayor gozo se halla en elegir ser el último, ¿sí? Suena como contradictorio. El mayor gozo se halla cuando decidimos ser los últimos. No me refiero a sentarnos al último, me refiero a poner en primer lugar a los demás antes que a mí, pues. Que vamos a un desayuno para todos, me espero que se sienten primero los demás, yo al último. Pero ¿qué pasa? El primero y se sienta y ¡ay, no me han servido! Sí, no, nunca he oído eso. Aquí no, en otras iglesias se oye. ¿Y a mí a qué horas? ¿Ya esta mesa a qué horas nos van a servir? Si hubiera tanto mesero para todas las mesas y que hubiera 50 cocineras con 50 ollas y que al mismo tiempo salían todos los platos, pues obviamente se pueden, y que hubiera en el techo algo que cayera el plato de arriba, al mismo tiempo a las 3, unos 3 y todos con su plato, pero hay que servir uno por uno, eso es lo normal. Pues no falta que no le han servido y que hasta aquí llegó el mesero porque se le acabaron los platos, y ¿por qué a mí no? ¿Por qué a ella le sirvieron y a mí no? Bueno, ay, hermana, ahí está pues a usted. Ah, no, tampoco, ay sí, nada más porque te dije, ¿no? Que luego, ¿a poco no? Que los hay, no aquí, eso allá en otros lugares. Aquí es un supositorio, iba a decir, pero no, soy muy feo. Eso fue lo que Jesús quiso decir cuando declaró que los últimos serían los postreros. Definitivamente Jesús quería que los discípulos entendieran que realmente el gozo en servir, usted cuando ha servido, ¿no le da gusto ver cómo a la gente que sirvió se ve contenta? Cuando vamos a hacer alguna acción social y que vemos que la gente sale contenta porque se le dio la consulta, porque se le cortó el pelo y sale con un nuevo look, da gusto así de que qué bonito, pues. Salud. A lo mejor todo el día allí bajo el sol y todo, dice uno, qué cansancio, pero el gozo en servir, eso nadie nos lo quita, pues. Yo vine lleno de piquetes de, ¿cómo se llaman? Jejenes, hasta anoche me di cuenta que estaba todo picoteado. Bueno, pues ya, sí. Pero el gozo de estar ahí bajo el sol y sirviendo, eso nadie me lo quita. Sí, hice un horno que nunca había hecho, yo nunca había hecho un horno en mi vida de leña con ladrillo y lo hice ayer. No había quien lo hiciera y como yo ya había visto un día antes cómo, pues lo tuve que hacer. Sí, y además horneé galletas, lo que nunca en mi vida había hecho. Sí, lo hice ayer. Sí. El verdadero gozo, esto también significa ser miembro de iglesia, en servir a los demás, ¿sí? El verdadero gozo significa renunciar a nuestros derechos y a nuestras preferencias y servir a los demás. Si usted va mañana a servir allá, no diga, ¿y mi sombra?
No me trajeron paraguas para el sol porque me hace daño a mí el sol. Pues. O hermano, ¿va a haber aire acondicionado en la carpa que voy a estar yo? No sé cómo va a haber, si va a haber sombras para todos, pero si no hay, disfruta del sol, porque el sol lo hizo el Señor para que disfrutemos del sol. Y además, ayuda a los huesos el sol. ¿Dónde está Lupita? ¿Verdad? Ayuda a los huesos. Si usted tiene problemas de osteoporosis o osteopenia o algo así, vaya ya sin gorra y dejes así al sol y se le van a poner los huesos duros. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahorita. Hubo una encuesta, el autor del libro de Soy un miembro de iglesia, él hizo una encuesta en iglesias, precisamente iglesias que estaban centradas en sí mismas y que no pretendían salir de sus cuatro paredes para servir a los demás. Este hermano fue a iglesias centradas en sí mismas, que no tenían ninguna actividad hacia afuera, estaban centradas en sí mismas. Y observó 10 actitudes, ¿sí? 10 actitudes, él en la encuesta que hizo encontró 10 actitudes bien reveladoras, pues, que las vamos a ver ahorita, ¿sí? Si por alguna razón, ¿sí? Haya una razón muy, muy remota, usted se llega a identificar con alguna de estas, pues tómala en cuenta para hacerla a un lado, pues, ¿sí? Son actitudes que este hermano encontró en encuestas que hizo y son bien reveladoras, ¿sí? Son 10 patrones de conducta que dominaban entre los miembros de esas iglesias. Tal vez nos identifiquemos algunos de nosotros con alguna de esas, y así es, qué bueno, ¿sí? Así como cuando llega uno al espejo y un barro, pues se lo quita. Porque nadie lo anda presumiendo el barro, ¿sí? Yo me acuerdo en la adolescencia, bueno, yo no fui muy graniento, pero el adolescente se tapa y no quiere que lo vean, hasta maquillaje. Hagan de cuenta, si acaso, les digo, es algo así muy remoto, ¿sí? Dale la primera, guerras litúrgicas. Una o más personas quieren la música de una manera determinada, ¿sí? Hermano, ese canto medio ranchero no me gustó. Dígame si van a tocar de esos para ya no venir. Esa es una guerra así de que es una guerra litúrgica. O cualquier cambio de desviación se recibe con enojo y se exige un cambio. O sea, cualquier cosa, cualquier novedad, hay en molestia y ¿por qué? Y ahora ese instrumento raro, ¿de dónde lo sacaron? ¿Se acuerdan del coro que vino de Lo Más Verde? Era un instrumento raro ahí que traía un muchacho, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pianola. Sí, ¿y eso qué es? ¿Qué va a ser? ¿Una bomba? No sé. Son guerras litúrgicas, ¿sí? El orden del culto, hermano, ¿por qué puso la ofrenda al final? Si va a la mitad. Si va a ser así, dígame para no venir, porque la ofrenda va al medio, no al último. O sea, esas son guerras litúrgicas que los hay, no aquí, pero son situaciones que se dan, ¿sí? Y hay quienes aceptan solamente algunos tipos de instrumentos y prohíben otros. Me acuerdo cuando recién llegué yo de Guadalajara, no ya de Estados Unidos, que me fui un tiempo, regresé y me junté ahí con Irán Villanueva y empezamos a tocar, formamos un grupo que se llamó Cadenas Rotas y empezamos a tocar en los parques, y el hermano Trejo me dijo, oye, ¿qué andas haciendo con otros que no son de aquí de la iglesia? ¿Por qué no arman aquí un grupo? Y bueno, pues ya nos juntamos ahí algunos muchachos de aquel tiempo, Abacuc, Rubén, Iván y yo, y empezamos a hacer un grupo llamado Chequiná y empezamos a tocar ahí en la casa y en la calle. Y el hermano Trejo nos dijo, pues le voy a dar chance a que toquen aquí, pero puros himnos, Juan grande es él, sí, pues yo con la batería ahí despacito y así me acostumbré a tocar. Pero sí, en aquel tiempo hubo quienes, no de aquí de la iglesia, otras iglesias que criticaron mucho el hecho de que tuviéramos aquí batería. Más, cuando puse la batería dentro del bautisterio, le decíamos batisterio. Un hermano de otra iglesia dijo que era un sacrilegio meter una batería pecaminosa en un bautisterio. Pues la sacamos de ahí. O sea, no pasa nada. Esas situaciones son actitudes. ¿Por qué? Porque como que a él no le gustaba y se enojó por eso, no era de aquí. Aparte ni siquiera de aquí. Como para decir, ¿y usted qué? Ni siquiera es su iglesia, váyase allá y... Ya me está dando coraje otra vez, nada de acordar. Porque era yo el que tocaba en aquel tiempo, ¿no? Sí. Pero son guerras litúrgicas. Es querer pretender que la iglesia todo lo haga a mi manera y si no me enojo. Eso no debe ser. Eso no ayuda. A menos que sean cosas que sí ofendan el nombre de Dios. Ahí sí,
con toda razón, sería el primero a decir, ¿sabe qué? Aquí no puede hacer eso. Que el orden del programa, o sea, o que un instrumento nuevo, pues, ¿alguien sabe tocar saxofón para que lo toquen aquí? O sea, aquí sí se permite tocar saxofón, ¿eh? Jóvenes, métanse a estudiar saxofón, suena muy bonito. Otra, segunda actitud. Eso fue la encuesta, ¿sí? Que había esa. Reuniones extensas sobre temas menores. Las iglesias dedican mucho tiempo a reuniones varias. La mayoría de las reuniones son para tratar temas sin trascendencia, mientras que rara vez se habla sobre la gran comisión o gran mandamiento. Reuniones de todo tipo, menos de planeación para evangelismo, para ir a la obra misionera. Eso encontró en iglesias centradas en sí mismos, o sea, nada de actividad misionera ni evangelismo. Puedo tratar cuestiones internas y reuniones de todo tipo, pero nada que tenga que ver con salir a predicar, con servir al prójimo. Eso encontró este hermano en esas iglesias, porque centradas en sí mismas, ¿sí? Que no cumplen la gran comisión, porque Jesús nos llamó a ir hacia afuera. Aquí venimos a capacitarnos, a escuchar la voz de Dios, aquí venimos a concentrarnos para adiestrarnos para la guerra, que la guerra está allá afuera. Aquí adentro no debe haber guerra, debe haber unidad. La guerra es allá afuera, ¿sí? Donde hay que ir a combatir contra las fuerzas del mal. ¿Cómo? Mostrando el amor de Jesús, compartiendo el amor de Jesús, combatiendo las tinieblas, como llevando la luz de Jesús para que alumbre a todos aquellos que están en tinieblas. Bien, eso se encontró, que había muchas reuniones, pero nada que ver con la gran comisión o con el gran mandamiento. Otra cuestión, otra revelación en esta encuesta que hubo, es que en estas iglesias había muchas cuestiones patrimoniales. Las instalaciones de la iglesia adquieren carácter icónico, o sea, ¿sí se acuerdan que les comenté, los que estaban en aquel tiempo, había ahí una frase que decía Dios es amor? Un hermano que en aquel tiempo era miembro la dibujó ahí. El hermano ya dejó de venir a esta iglesia, no sé si se fue a otra, el caso es que se le perdió la pista. Se enteró que a alguien se le ocurrió taparlo. Se enojó. Casi mandaba a la ministerial que por qué taparon su escrito. Ya ni venía este señor al templo, se enojó, ¿sí? Pensaba que era algo así como, no sé, pero de repente pensamos que el templo, ¿sí? Si de repente usted llega aquí y ve que ya no hay esas lámparas, hay otras, ¿qué va a decir? Bola de pecadores, quitaron las lámparas santificadas. Eso pasaba en estas iglesias, que creían que el edificio era así como algo así, como un ícono de que no lo toquen, no lo pinten. Ese color es santificado y de ahí emana poder espiritual. Hermano, si un día encuentro estas lámparas, diga, gloria a Dios, porque ya tienen varios años. Luego que ya me cierre el ojo cada rato. Ya me está dando pendiente con esa lámpara, ¿sí? Eso pasaba. Otra actitud. Bueno, en estas iglesias también estaban todos preocupados por el mobiliario, por todo lo interno. ¿Y los perdidos? No. Aquí lo que importa son las bancas, bien cuidaditas. Y los perdidos, ellos. Que otra iglesia les predique, cuando somos y existimos para eso. Otra actitud, sí, al servicio de los programas. Todas las iglesias tienen programas, sí, todas, lo sepamos o no. Cuando comenzamos a desarrollar un ministerio de una determinada manera, adopta un carácter programático, sí, así como que así debe ser. Este mes, ¿es mes de qué? No hemos puesto, ¿verdad? No, este año no, ni el pasado, o sea, no. Pero a lo mejor alguien dijo, híjole, que están cometiendo un sacrilegio porque ya estaba dentro de los cánones o de las reglas parlamentarias estaba escrito que el mes de marzo era el mes de no sé qué. No, o sea, ese es el mes del hablar del evangelio allá afuera, es el año de la predicación del evangelio, es la década de la gran comisión, es el milenio de la gran comisión, y puede ponerle como quiera, pero el propósito es compartir el evangelio. Pero hay iglesias que no los pueden cambiar, y es pecado. ¿Por qué cambiaron la semana de la acción por las misiones regionales? Es pecado cambiar de fecha. Hay iglesias así, actitudes así. ¿Por qué movieron por qué en los planes, se acuerdan?
Sí, por allá en los planes cambiaron, no la misión, sino el padre cambió la doctrina para los jueves, precisamente porque los jueves estaban predicando en el parque con los niños. No, ahora cambió y no sé si le dieran algo al padre por andar cambiando la fecha. Pero hay iglesias así centradas en los programas, ¿sí? Y el problema no son los programas, sino que estos se conviertan en un fin. El programa es lo principal y lo principal no es el programa. Lo principal es alcanzar a la gente. Si para alcanzar a la gente hay que modificar el programa, se modifica. ¿Se acuerdan de un culto que hubo aquí, que una vez pusimos las bancas hacia alrededor? Sí, fue un culto que se supone que vamos a traer invitados, sí, para que el invitado nos sintiera así como que entra a un lugar así muy solemne. Pusimos la banca así para que se sintiera como más en confianza, ¿sí? No sé si a alguien en aquel tiempo le molestó que cambiaron las bancas del lugar, pues, ¿sí? O no sé si alguien de repente se moleste por los programas o los cambios en los programas que hay, pero el programa no es el fin es llevar a las personas a Jesucristo y compartir de Él, ¿sí? Todo lo que hacemos en la iglesia es el medio para mejorar el ministerio, pues. Por eso se pueden cambiar los programas. Antes nada más, todavía hace muchos años en las iglesias regularmente el pastor hacía todo. No sé si a alguien le tocó, ¿sí? A mí me tocó en la época en que el pastor dirigía, el pastor predicaba, el pastor tocaba el piano, el pastor cogía la ofrenda, el pastor hacía todo, ¿sí? Y si alguna vez a un pastor dijo, ¿saben qué, hermano? Yo voy a predicar nada más. Mira qué flojo el pastor, ya no quiere hacer nada. Porque por los programas y porque de repente nos centramos en los programas o en las actividades y creemos que es ley, ¿sí? Lo único que es ley y que se debe obedecer es la gran comisión. Todo lo demás se puede modificar siempre y cuando no ofenda al Señor y se desvíe del Evangelio de Jesús. Otra actitud que se tenía en esas iglesias que estaban centradas en sí mismos, los presupuestos centrados en asuntos internos, ¿sí? Una parte desproporcionada del presupuesto estaba para satisfacer necesidades y comodidades de los miembros de la iglesia en vez de usarse en la obra misionera. Yo estoy muy contento con la iglesia porque se invierte mucho dinero en la obra misionera y cada vez que da el informe la tesorera, digo, pues qué bueno que se invierte mucho en la obra misionera, pues. Tanto que cuando queremos arreglar esto, no hay dinero. Nunca hay dinero, pues no, porque se usa en la obra misionera. Malo sería que no se usara en la obra misionera y que no hay dinero, que se usara todo. Hermano, si no se hemos arreglado ahí es porque se usa solo, así que hay que dar más para que se pueda quedar el techo bonito. Si a usted lo que le gusta que esté el templo bonito, pues usted puede decir, hermano, yo dono 5 sacos de cemento, y yo pago al no de yeso y pago el yesero. Porque se está usando la obra misionera, hay que sostener misioneros, hay que construir templos, entonces por eso. Pero hay iglesias que se centran en todo lo interno, y es una actitud que daña la obra, sí, así que hay que preocuparnos por el evangelismo y la obra misionera. Otra actitud que también estaba en las iglesias centradas en sí mismo era que había pedidos desmedidos de atención personal. Los miembros de estas iglesias, ellos querían que se les atendiera de manera personal, pues creían que eran el centro de atención y exigían que se les atendiera, que se les visitara, que se les dedicara tiempo. Y estos hermanos de la iglesia estaban centrados en sí mismos, ¿sí? Es cierto que todos los miembros de la iglesia merecen atención, preocupación de parte del pastor y de los líderes, especialmente en tiempos de necesidad y crisis. Sin embargo, esto se convierte en un problema cuando los miembros esperan un acompañamiento pastoral o de liderazgo en cuestiones menores. Es irrazonable que esperen visitas pastorales solo porque soy miembro y me debe visitar. Eso pasó en estas iglesias, sí, que estaban centradas en sí mismas cuando hay que visitar. Estamos para servir. ¿Quién debe visitar? Todos debemos visitar, pues. Nadie queda, ¿cómo se dice? Nadie se queda exento o se exime, ¿sí? Se dice así, de visitar. Todos tenemos que visitarnos unos a otros, no nada más el pastor o los diáconos, ellos son los que visitan, ¿sí? Pretender que me visiten a mí porque soy miembro, pues es una actitud centrada en sí mismo.
Mejor, hermano, ¿a quién visito esta semana? Quiero visitar, dígame a alguien. Pues pregúntenme y les voy a decir que hay mucha gente que visitar. Nada más hay que hacerlo. Otra, séptima, creerse con derechos. Este problema puede englobar muchos puntos que ya se han mencionado. Es la actitud generalizada de exigir y creerse con derecho a recibir un trato especial. Pues. Hermano, no me dieron pluma del aniversario. ¿Alguien no le dieron pluma? Ah, qué bueno. A lo mejor el que no recibió ya no vino y por eso dejó de venir. Hermano, ¿por qué no vino? Es que no me dieron pluma. Y vi que a todos les dieron menos a mí. Hermano, no se acercó. No, yo estaba en la orilla sentado y quería que me trajeran mi pluma hasta mi lugar. No, pues creerse con esos derechos es una actitud negativa. Eso solamente en un club social. Usted paga en un club una membresía, pues tiene derecho a exigir. Pero en la iglesia de Cristo todos somos siervos, así que no podemos creernos así con derechos especiales y que me atiendan de manera especial. Yo voy, pero quiero que me guarden mi lugar abajo del abanico. Y en cuanto me dé frío, lo apaguen. Y si me despeino, quiero que lo apaguen. Hermana, pero es que tienen calor de lado. Eso es mi problema. Yo soy miembro de la iglesia y deben cuidarme. Me les voy. Adelante, están las puertas abiertas. Octava actitud. Mi más preocupación por el cambio que por el evangelio en sí mismo. Más preocupación por los cambios que pueda haber. Cualquier cambio aparente en la iglesia despierta el enojo de muchos. Pues. Cuando se empezaron a cantar coros, a mí me tocó también la época de los himnos. Afortunadamente aquí no hubo ningún problema, pero sí hay iglesias donde empezó a haber problemas porque empezaron a cantar coros. Se empezó a enojar que era pecado, esos coritos, hasta el término corito, que solamente los himnos son los únicos inspirados por Dios, que estos cantos nuevos, ¿por qué los meten a la iglesia? Y eso obviamente es una iglesia centrada en sí mismo y actitudes de miembros que porque no les gustan ciertos cantos ya creen que son pecado, cuando no es así. ¿Sí? No, y bueno, dice ahí que no se percibe la misma pasión a la hora de participar en la labor de evangelizar para transformar vidas. Este comentario se me hizo muy interesante porque sí es cierto. De repente se ve que hay más pasión para asuntos internos. Que por qué se compró esto, que por qué. Hermanos, vamos a ir a evangelizar. Ay, ahora sí, nadie. Y esto pasaba en estas iglesias. Había más pasión por otras cosas, pero cuando se trataba del evangelismo o ir a las misiones, no se había la misma pasión. Había más pasión para otras cosas de menos importancia que para el evangelio. Y eso hace que las iglesias no crezcan y que vayan en decadencia. Por lo mismo, por la falta de crecimiento. 9. Ira y hostilidad. Los miembros suelen estar enojados, expresan su hostilidad hacia el liderazgo y otros miembros. En estas iglesias, en las que hicieron las encuestas, se dieron cuenta que había mucho enojo en los miembros de esas iglesias. Mucho enojo y mucha hostilidad. Me imagino, hermano, ¿cómo está? Pues bien. Vaya, hasta que se dignó a saludarme. Había hostilidad en esas iglesias. La gente así, como con un enojo por dentro, que así de que ahí no sé ni cómo acercarme al hermano porque nada más me voy acercando y ya huelo a azufre. Ya está enojado antes de que uno le pregunte. Espero que usted no sea de esos que ya trae así corajito por dentro y que, a ver, ya está viendo no quién se la hizo, sino a ver quién se la pague. Sonriamos, ¿sí? Aún cuando tengamos problemas hay que sonreír. La última, yo creo que la que más deteriora es la apatía evangelizadora. Pues. Estas iglesias centradas en sí mismas, como no salían afuera, había una apatía para el evangelismo. Pues. Sí, los sermones de repente hay que predicar el evangelio, pero había una apatía para evangelizar. Iglesias que no tenían misiones, que no crecían, no había actividad hacia afuera. Estas 10 actitudes se encontró este hermano en las iglesias centradas en sí mismos. Porque eran iglesias en las que la mayoría de los miembros estaban más preocupados por satisfacer sus necesidades y que todos se centran en ellos en vez de centrarse hacia afuera. Por eso el desafío de este viernes es que seamos nosotros miembros de iglesia
que no impongamos nuestras preferencias, ni nuestros deseos, ni nuestras opiniones. La única opinión que vale y que debe interesarnos es la opinión del Señor, pues. Ni siquiera la del que esté al frente, ni la de los líderes, es la opinión de Jesucristo, lo que Dios dice. Porque a veces como cristianos tenemos el error de decir, pues yo, aquí lo que Jesús quiso decir, y damos nuestra opinión, y no es lo que creemos que quiso decir, es lo que dice. Si Él dice, id y hacer discípulos, significa que dice que hay que ir y hacer discípulos. No significa de que aquí lo que quiso decir es que el que tenga el llamado a la obra misionera que lo haga. No, Jesús quiso decirle a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Hermanos, quiero, por ahí he estado dando unas hojas cada viernes. No sé si las estén contestando, le voy a preguntar si que levante la mano quién sí o quién no, ¿sí? Para no evidenciar. Pero ahí van otras hojas, ¿sí? Que incluso les he dicho que les sirve como devocional. Si no acostumbra a tener devocional, pues ahí lo puede hacer. Dale a la siguiente, ¿sí? Bien, estas conductas de los miembros de las iglesias, ¿sí? En casi todas estas conductas, los miembros de estas iglesias están más pendientes de sus propias necesidades que de la de los demás. Yo creo que la iglesia de Cristo está para servir a los demás. Entonces le invito, hermano, a que veamos por los demás. Y los demás me refiero a que usted no se centre en sí mismo y vea a los demás. Vea a los demás qué necesidades hay. Cuando uno se interesa por necesidades de los demás, de veras, créame, las necesidades propias ni se sienten. ¿Se acuerdan qué pasó con Job? ¿Cuándo fue que Job empezó a mejorar su situación? Cuando empezó a orar por sus amigos. Job estuvo, porque usted puede leer Job, estuvo centrado en todo su problema y preguntando al Señor por qué y platicando con Dios por qué me pasa esto. Pero cuando él hubo orado por sus amigos, y eso es bien cierto, cuando uno se centra en sus propios problemas, sufre más. Y se los hace más pesados y con menos posibilidad de resolverlos. Pero cuando empieza a ver los problemas de los demás para ayudarles, créanmelo, sus problemas ni se acuerdan más ni de sus enfermedades. Cuando yo trabajé en el CRE, que veía gente amputada, gente con parálisis facial, con parálisis cerebral, con niños con síndrome de Down, gente con problemas de veras, créame que ni me dolía nada. Si acaso se me enterraba la uña, pero por lo menos tengo dedo, gracias a Dios porque tengo dedo, porque yo vi mucha gente que le faltaba toda la pierna. Entonces que la uña, pues que entiérrate más para saber que tengo dedo. Y da gracias a Dios porque tengo. Bueno, cuando nos preocupamos por los demás, nuestros problemas se hacen mínimos. Jesús mismo lo enseñó, pues. Hay que ver por los demás. ¿Sí, Moy? Que están en decadencia. Dale a la siguiente. Nosotros debiéramos tener la mente, dale a la siguiente, hasta donde diga la de Cristo, Carolina. Deberíamos tener la mente de Cristo. ¿Sí? En Filipenses, y búsquenlo en su Biblia, aunque está aquí, Filipenses 2, del 5 al 11, lo voy a leer. ¿Sí? Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dale la siguiente, Carolina. Esta es la mente de Cristo, que es la que debiéramos tener todos los que hemos creído en Él. Una mente de siervo, de servir, una mente centrada en los demás.
Nada más piense en la cruz de Jesús. Todo lo que Él dejó por usted y por mí. Pues. Con solo pensar en la muerte de Cristo, debo agachar la cabeza y humillarme. Pues. Porque Él nos dio ejemplo. Él vino a mostrarnos cómo es que se debe vivir. Pues. Y eso no tiene nada que ver con masoquismo, quererse lastimar. Se trata con disfrutar de la vida que Dios nos dio, pero la única manera de gozar de la vida plena que Dios nos dio es sirviendo a los demás. Porque ese fue el ejemplo de Jesús. Ser miembro de la iglesia, si lo comprendemos, tiene que ser desde la perspectiva del Señor, donde todos nuestros derechos ya no los deberíamos tener, pues. Más bien hacia adelante. Dale la siguiente, Carolina, y para terminar. Bien, debemos ser siervos, tenemos que ser obedientes, porque este capítulo de Filipenses no es una mera descripción de la obediencia de Cristo, es un ejemplo a seguir. No está escrito nada más para que sepamos, sí, Jesucristo fue obediente. No, es para que viéramos el ejemplo de Cristo y le siguiéramos. Jesús mismo les dijo a los discípulos: el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, que eso implica sacrificio, y seguirle. Así que, hermana, hermano, amigo que nos visita, ¿tiene problemas? Déjenselos en las manos de Dios y usted enfóquese en ayudar a los demás. Y le aseguro que su problema se va a ir, que al rato van a preguntar: oiga, ¿y su problema? ¿Cuál? Aquel, ya ni me acordaba, por estar ocupado sirviendo a los demás. ¿Ustedes no creen que le dolió a Jesús los clavos en sus manos? Los azotes que le dieron, la lanza en el costado, ¿le dolería? ¿Qué hizo Él en la cruz? ¿Se quejó? ¿Maldijo a los que lo lastimaban? Él estaba pensando en los demás, incluso en los que lo crucificaron, pensó en ellos y le decía: Señor, perdónalos. Señor, pero te está doliendo a ti, ¿y tú qué? Ellos son los que me interesan, por eso estoy aquí colgado en el madero por todos estos. Jesús dijo que Él venía a servir y lo demostró en la cruz. Así que, hermanos, por ahí les van a pasar las hojas, no sé si ya las pasaron. Llévesela, conteste las preguntas, mande. Ok, sí, vamos a orar y ahorita les voy a dar ya los anuncios para terminar. Pero hermanos, seamos siervos, hay oportunidad. Mañana es una oportunidad, el mes que entra hay otra oportunidad de servir también allá en ¿dónde va a ser? Otra actividad en 20 de noviembre, creo, el mes, o estoy pensando que estoy en febrero todavía. Este mes va a haber actividad, también los jóvenes están organizando algunas cosas que son importantes para nosotros. Vamos a orar. Señor Santo, gracias, Padre, otra vez por recordarnos pues que somos siervos, Señor, y que te pedimos perdón si en algún momento de nuestra andar como hijos tuyos llegó a pasar por nuestra mente el sentirnos con todos los derechos de que nos sirvan. Perdónanos, Señor, porque entendemos, porque tú nos has enseñado así, que estamos y existimos para servir. Señor, queremos amar a la comunidad, queremos amar a los de afuera para mostrarles tu amor y tu misericordia, pero Señor, también queremos amar a los de aquí adentro. Si queremos amar y vivir en unidad para que podamos ser la iglesia que tú has estado edificando durante más de 40 años, queremos, Señor, ser la luz que tú has estado formando en nosotros. Señor, ayúdanos a ser cada vez más como tú, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y mientras pasan con el alfolí, vamos a compartir los anuncios que van a estar ahí en la pantalla, pero si hago énfasis en lo de mañana, hermano, vaya, de veras, aproveche esta oportunidad de servir, ¿sí?